El Leviatán, una criatura misteriosa en la Biblia. Cuando hablamos de las criaturas más enigmáticas y fascinantes de la Biblia, pocos nombres resuenan tanto como el de Leviatán. Imagínate una bestia marina imparable, tan poderosa que ningún ser humano podría controlarla, un verdadero símbolo de caos y destrucción. Pero lo que más destaca sobre Leviatán es el misterio que lo rodea. ¿Qué es realmente esta criatura? ¿Es un monstruo literal, o representa algo mucho más profundo y simbólico? A lo largo de las Escrituras, encontramos referencias al Leviatán en varios libros, Job, Salmos e Isaías, pero cada uno nos presenta un ángulo diferente de esta criatura. Desde tiempos antiguos, esta figura ha sido objeto de muchas preguntas. Para algunos, podría ser una serpiente marina gigante, un dragón o un monstruo mitológico. Otros creen que tal vez es solo una representación simbólica de las fuerzas del caos que Dios debe dominar para traer el orden al mundo. Pero hay algo que está claro, el Leviatán no es una simple criatura como cualquier otra mencionada en la Biblia. Es temido, imparable y extremadamente poderoso. En Job 41, la descripción es asombrosa, un ser que ningún hombre puede cazar ni someter, con una piel que ningún arma puede penetrar y un rugido que hace temblar la tierra. Este tipo de lenguaje te deja una imagen fuerte en la mente, una imagen que nos hace preguntar, ¿qué está tratando de decirnos Dios con la existencia del Leviatán? Es precisamente este misterio lo que hace que el Leviatán siga cautivando nuestra imaginación. Así que, vamos a adentrarnos más en esta historia y explorar qué papel juega el Leviatán dentro del gran plan de Dios. Para entender mejor su propósito, primero debemos conocer su origen y su relación con el acto de la creación divina. El Leviatán en la creación, el caos derrotado por Dios. El Leviatán no es solo una criatura poderosa, sino que también tiene un profundo simbolismo en la Biblia. En el Salmo 74, 13-14, encontramos una de las primeras menciones de este ser en relación con la creación del mundo. Aquí se nos dice que Dios, con su poder, quebrantó las cabezas de los monstruos en las aguas y magulló las cabezas del Leviatán. Esta imagen puede parecer violenta, pero es un reflejo del poder de Dios sobre el caos primigenio. El mar, en la antigüedad, era un símbolo de caos e incertidumbre. Las criaturas marinas, como el Leviatán, eran vistas como las fuerzas descontroladas que habitaban en las profundidades. Pero en este pasaje, Dios vence al Leviatán como parte de su acto creador, instaurando orden en el mundo. Este detalle es clave, el Leviatán no es solo un monstruo, sino una representación de las fuerzas caóticas que deben ser sometidas para que exista el equilibrio en la creación. Un detalle interesante es cómo este mismo tema reaparece en Isaías 27, 1, donde se menciona que en el futuro, Dios castigará al Leviatán, serpiente veloz y tortuosa, y lo matará. Este pasaje se interpreta a menudo como una referencia profética al fin de los tiempos, cuando Dios finalmente destruirá todas las fuerzas del mal y el caos. De nuevo, el Leviatán se convierte en un símbolo de los poderes destructivos que están en oposición a la voluntad divina. Este relato nos hace reflexionar sobre la capacidad de Dios para dominar cualquier cosa que parezca incontrolable en nuestras vidas. A veces, enfrentamos situaciones que parecen caóticas, como si estuviéramos luchando contra un Leviatán personal. Sin embargo, al igual que en la creación del mundo, Dios siempre tiene el poder de traer orden y control a lo que parece estar fuera de nuestras manos. Este concepto de dominio sobre el caos se expande aún más en el libro de Job, donde Dios le recuerda a Job que incluso las criaturas más temibles de la tierra están bajo su control. Así que, pasemos ahora a una de las descripciones más detalladas y aterradoras del Leviatán en las Escrituras, el capítulo 41 de Job. El Leviatán en el libro de Job, la criatura imparable. En Job 41, encontramos la descripción más extensa y detallada del Leviatán. Aquí, Dios habla directamente a Job, utilizando a Leviatán como ejemplo de una fuerza que ningún ser humano puede controlar. La idea es clara, hay fuerzas en este mundo que superan la comprensión humana, pero que, para Dios, son tan manejables como una simple criatura más. La descripción comienza con una pregunta retórica: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? Job 41, 1. Es una imagen impactante, una bestia tan colosal que ni el más hábil pescador podría atraparla. Luego, continúa con detalles que nos hacen imaginar a un verdadero monstruo,
escamas impenetrables, dientes aterradores, un cuerpo que ningún arma humana podría dañar. Es como si el Leviatán fuera el mismo terror encarnado. Pero lo más impresionante viene cuando se menciona que esta criatura es capaz de lanzar fuego o vapor por su boca, algo que lo asemeja a un dragón. Este tipo de descripción es sorprendente, incluso en los estándares bíblicos. Dios le está diciendo a Job que hay cosas que simplemente escapan al control humano, pero que él, como el Creador, domina completamente. Para nosotros, el Leviatán puede parecer invencible, pero para Dios, no es más que una de sus tantas creaciones. Lo fascinante de este capítulo es cómo el Leviatán sirve como un recordatorio de la soberanía absoluta de Dios. Mientras Job sufría y cuestionaba por qué le ocurrían cosas malas, Dios utiliza al Leviatán para mostrarle que hay muchas fuerzas que los humanos no pueden controlar, y sin embargo, Dios tiene el poder sobre todas ellas. A medida que vamos entendiendo esta figura tan enigmática, surge una pregunta clave: ¿por qué Dios incluiría una criatura tan temible en su creación? La respuesta puede encontrarse en el simbolismo detrás del Leviatán, no solo como una criatura física, sino como una representación de las fuerzas del mal y del caos. El simbolismo del Leviatán: caos y fuerzas malignas. El Leviatán, más allá de ser una criatura aterradora, tiene un profundo simbolismo en la Biblia. En muchas culturas antiguas, los monstruos marinos eran vistos como personificaciones del caos, fuerzas descontroladas que debían ser derrotadas para que el orden divino pudiera prevalecer. El Leviatán sigue esta misma tradición, representando tanto el caos como las fuerzas malignas que desafían a Dios. En Isaías 27:1, se menciona que Dios destruirá al Leviatán en el día del juicio final, lo que refuerza la idea de que esta criatura no es solo un animal, sino un símbolo de las fuerzas del mal que serán vencidas al final de los tiempos. Este concepto conecta al Leviatán con otros pasajes bíblicos donde el mal se personifica en criaturas o figuras que deben ser derrotadas para que el bien triunfe. A lo largo de la historia, muchas interpretaciones han visto en el Leviatán una representación de Satanás o del poder maligno que intenta deshacer el orden de Dios. Al vencer a esta criatura, Dios demuestra su autoridad sobre el mal y el caos. Esto no solo tiene un significado para la narrativa bíblica, sino también una aplicación espiritual para nosotros hoy. El Leviatán nos recuerda que, aunque enfrentemos fuerzas aparentemente incontrolables en nuestras vidas, ya sea caos personal, dificultades o incluso maldad, Dios tiene el poder de someterlas. Al igual que Dios controla al Leviatán, Él puede controlar y vencer cualquier cosa que se oponga a su propósito en el mundo y en nuestras vidas. Esta idea de un Dios que domina el caos es reconfortante. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta lección hoy? Antes de abordar eso, exploremos las interpretaciones modernas del Leviatán y cómo su relevancia ha perdurado a lo largo de los siglos. Interpretaciones y relevancia actual. ¿Qué significa el Leviatán hoy? A lo largo de los siglos, el Leviatán ha sido interpretado de muchas maneras. Para algunos, es una criatura real, una especie extinta de serpiente marina gigante o un animal prehistórico. Otros lo ven como un símbolo mítico, una representación del mal que Dios derrotará al final de los tiempos. Pero, ¿qué significa el Leviatán para nosotros hoy? En la cultura popular, el Leviatán sigue apareciendo como un monstruo imponente, una bestia que representa lo incontrolable. Lo vemos en películas, videojuegos e incluso literatura. Sin embargo, para los creyentes, el significado es mucho más profundo. El Leviatán es un recordatorio de que no hay fuerza, por poderosa que sea, que esté fuera del control de Dios. Hoy en día, podemos interpretar al Leviatán como una metáfora de los desafíos gigantescos que enfrentamos en nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede tener un Leviatán personal, una lucha, un problema, un temor. Pero así como Dios venció al Leviatán en la creación y lo destruirá en el fin de los tiempos, también puede ayudarnos a vencer nuestras propias batallas. Este símbolo de caos y su derrota final es una promesa de esperanza, una confirmación de que, al final, el mal no prevalecerá. Aunque el Leviatán es temible, su destino está sellado, Dios siempre tendrá la última palabra. Esta es la historia de Leviatán, una criatura que, a pesar de su poder y su misterio, nos enseña una gran lección sobre la soberanía de Dios y su control absoluto sobre todo lo creado.